Bueno, el problema que vamos a solucionar el día de hoy es el siguiente. Dice, un jugador de fútbol patea un balón con una velocidad de 27 metros sobre segundo en un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcule el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance máximo. Bueno, entonces el primer paso es escribir las seis ecuaciones para un movimiento bidimensional. Ya tenemos ahí escritas las seis ecuaciones. Y el siguiente sería hacer un dibujo, pues para hacernos una idea de la situación, de lo que pasa en el problema, ¿cierto? Entonces me dicen que sobre un plano cartesiano, un jugador de fútbol entonces lanza o patea una pelota con una velocidad inicial, ¿cierto? Igual a 27 metros sobre segundo, 27 metros sobre segundo, y la patea formando un ángulo con la horizontal. Entonces acá es bastante importante un ángulo con la horizontal, es decir, el eje X, un ángulo de 30 grados, y me hacen una serie de preguntas. Entonces, si el jugador de fútbol patea el balón de esa forma, el balón haría algo de este estilo, ¿cierto? Un movimiento parabólico. Entonces él sube hasta un punto y vuelve a bajar. Bueno, ya teniendo idea de qué es lo que nos están preguntando, entonces vamos a solucionar las preguntas. Vamos a arrancar con la primera pregunta. Pregunta A. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el tiempo de vuelo? ¿Cierto? Tiempo de vuelo. Es decir, ¿cuánto tiempo, cierto, dura el balón en el aire? Es decir, desde que arranca en este punto hasta que vuelve a tocar el piso, ¿cierto? Prácticamente el tiempo total es lo que me está pidiendo ese punto. Bueno, el tiempo entonces, igual que siempre, buscamos la fórmula en donde aparezca el tiempo. Aparece en la ecuación 3, aparece en la ecuación 4 y aparece en la ecuación 6, ¿cierto? La ecuación 3 no se puede utilizar porque necesitamos X, necesitaríamos el alcance total, no lo tenemos. La ecuación 4, ¿cierto? Vamos a dejarla ahí en stand-by. Y la ecuación 6, ¿cierto? La podría utilizar, pero hay un problema. Resulta que acá nosotros ya no vamos a poder utilizar esa ecuación. Les voy a mostrar por qué. Y, que era la ecuación que utilizábamos por lo general, es igual a y inicial más velocidad inicial seno de alfa por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Lo que nosotros hacíamos era reemplazar. Cuando toca el piso, entonces me queda que y0 es igual a y inicial, que sería 0 también, más la velocidad inicial, que sería en este caso de 27, por el seno de alfa, que sería de 30 grados, multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad, por 9.8, por el tiempo al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, en los ejercicios anteriores, nuestro ángulo era 0, ¿cierto? Y el seno de 0 era 0 y esta parte de acá se cancelaba, pero en este tipo de problemas ya no lo es, ¿cierto? Por lo que me queda el tiempo acá y me queda un número, ¿sí? Y en el siguiente monomio, en la siguiente expresión, me queda el tiempo elevado al cuadrado. Ahí es donde está, digamos que la dificultad del asunto, porque es que despejar t de ahí ya no es tan sencillo. Ahora es una ecuación cuadrática, entonces habría que hacer una cuadrática. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos, bueno, ustedes ya saben la fórmula de la cuadrática que la utilizamos alguna vez en las clases presenciales. Habría que entrar a resolver de esa forma, ¿sí? Es una forma válida, pero es una forma bastante extensa de solucionar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es apoyarnos en los puntos estratégicos que les enseñé la clase pasada, ¿ok? ¿Por qué? Nosotros nos vamos a apoyar particularmente en este punto estratégico, en el punto estratégico de la altura máxima. Entonces yo sé, ¿cierto?, que en la altura máxima, la velocidad en y es igual a 0, ¿cierto? Es decir, se le acaba la velocidad en y por eso no sigue subiendo y por eso es la altura máxima. Entonces, yo conozco la velocidad en y, por lo tanto lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación 4. Entonces, utilizando la ecuación 4, nosotros tenemos que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial, seno de alfa, menos la gravedad por el tiempo, ¿ok? Entonces arranquemos. Velocidad en y sería 0, porque se le acaba la velocidad inicial sería de 27 por el seno de 30, ¿cierto? Menos 9.8 por el tiempo. Es una fórmula mucho más sencilla y mucho más fácil de despejar, si se dan cuenta. Entonces lo único que hacemos es un despeje
Y me quedaría 27 por seno de 30, operemos de una vez. 27 por seno de 30 es igual a 13.5, entonces me queda que 0 es igual a 13.5 menos 9.8 por t. Y ahora sí, despejamos. El 13.5 está sumando, pasa negativo, menos 13.5 es igual a menos 9.8 por t. El menos 9.8 está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir y me queda menos 13.5 sobre menos 9.8 es igual a t. Hacemos esa división, me queda 13.5 dividido 9.8 y eso me da un resultado de 1.37, ¿sí? Entonces el tiempo es igual a 1.37 segundos, ¿ok? Pero entonces acá viene algo muy particular. Este es el tiempo de la altura máxima. Eso fue lo que nosotros calculamos acá. Pero la pregunta del problema es ¿cuál es el tiempo de vuelo? Es decir, nosotros tenemos el tiempo en este punto, necesitamos el tiempo completo. Ustedes saben que el mismo tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada, ¿cierto? Por ende, únicamente falta multiplicar por 2 o sumarlo 2 veces. Y el resultado sería 2.75. Entonces, respuesta, el tiempo de vuelo es 2.75 segundos. ¿Ok? Bueno, vamos a solucionar ahora el punto B, que la pregunta es ¿cuál es la altura máxima del balón? ¿Ok? Entonces prácticamente lo que me están preguntando es Y, ¿cierto? Miramos dónde aparece Y, ya aparece en la ecuación 5 y en la ecuación 6. Y pues podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿cierto? Porque ya sabemos que en la altura máxima la velocidad en Y se acaba, por ende este pedazo es 0, lo conocemos, y el resto de la ecuación también la conocemos. El problema es que habría que despejar. Y en la ecuación 6 tenemos Y, ¿cierto? Y ya está despejada. Entonces yo les aconsejo que utilicen la ecuación 6. Sería lo que yo haría. Entonces utilizando la ecuación 6, tenemos que Y es igual a Y inicial más la velocidad inicial por el seno de alfa multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y arrancamos a reemplazar, ¿cierto? Y, que es precisamente lo que yo quiero calcular, sería Y inicial 0 más la velocidad inicial, que tiene un valor de 27, por el seno de 30 grados, multiplicado por el tiempo. Y acá viene algo muy importante. ¿Qué tiempo utilizo? Porque nosotros tenemos dos tiempos del punto anterior. Hay que utilizar el tiempo de la altura máxima, ¿ok? No se utiliza el tiempo total, porque el tiempo total, el objeto del balón está en este punto. Hay que utilizar el tiempo donde está. Y estamos calculando la altura máxima, entonces hay que utilizar el tiempo de la altura máxima, que es de 1.37. Menos 1/2, voy a escribirlo por acá, menos 1/2 de la gravedad, que sería 9.8, multiplicado por el tiempo, que es 1.37, elevado al cuadrado. Arrancamos a solucionar y me quedaría Y igual a 0, ya no lo coloco, y me queda 27 por el seno de 30 por 1.37, tiene un valor de 18.495, es decir, 18.5, haciendo la aproximación, 18.5 menos 1/2 por 9.8 por 1.37 elevado al cuadrado, que tiene un valor de 9.19, que aproximando pues sería 9.2 menos 9.2 y ya está, ¿ok? Entonces Y es igual a, hacemos esa resta, 18.5 menos 9.2 y el resultado es 9.3. 9.3. ¿Listo? Como es una altura, pues entonces tiene una unidad de metros y la respuesta sería que la altura máxima es de
17.3 metros. ¿Ok? Listo. Y la última pregunta, entonces, ¿cuál es el alcance máximo del balón? Y pues nosotros asociamos ese alcance máximo con la distancia desde este punto hasta este punto, es decir, x, ¿ok? Miramos en cuál de las 6 ecuaciones aparece x, aparece en la ecuación 3, entonces utilizando la ecuación 3, ¿ok? Utilizando la ecuación 3. Entonces tenemos x es igual a x inicial más la velocidad inicial por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo. X es igual a x inicial, la posición inicial sería 0, más la velocidad inicial que es 27, por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo. Y acá viene otra aclaración. ¿Qué tiempo utilizar? Pues me están preguntando el alcance máximo, es decir, desde acá hasta acá. Entonces hay que utilizar ese tiempo, el tiempo total, ¿cierto? Que nos dio un valor de 2.75 segundos. Entonces no utilizamos el tiempo de la altura máxima, utilizamos el tiempo en que vuelve a tocar el suelo, el tiempo del alcance máximo, ¿ok? Por eso hay que tener muy claro qué tiempo utilizar en cada una de esas preguntas. Solucionamos y me queda 27 por coseno de 30 por 2.75, 64.3. Entonces x es igual a 64.3 y es una distancia, quiere decir metros. Respuesta, el alcance máximo del balón es de 64.3